Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia de Latam Hospital. Muchas gracias por estar presente. En esta oportunidad vamos a compartir una conferencia de la empresa Minray, que tenemos la oportunidad de escuchar a una gran disertante como la doctora Gabriela Berg. Vamos a tratar el tema construcción del perfil lipídico para el diagnóstico de dislipemias en el laboratorio. En esta conferencia exploraremos el mundo del perfil lipídico y su impacto en el diagnóstico de dislipemias en el laboratorio, y también abordaremos temas cruciales sobre cómo medir, interpretar y aplicar los resultados de las lipoproteínas en la práctica médica. La doctora Gabriela Berg tiene amplia experiencia en este campo, es una destacada investigadora del CONICET. También fue vicedirectora del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica. Así que bueno, la verdad que estamos en excelentes manos para explorar este tema. Más temprano también habíamos tenido una conferencia sobre la misma temática de la Sociedad Española de Laboratorio Clínico, así que los invito también, si no participaron, a buscarla en la plataforma a partir de la semana próxima, que va a estar disponible para que la puedan ver online, porque bueno, es un tema que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Cómo prevenir este tema de las cardiopatías y el impacto que tiene en la salud. Bueno, sin más, eh, quedamos en manos de la doctora Berg. Muchísimas gracias por tu participación. Gabriela, quedamos en tus manos. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los que están conectados y a quienes lo verán luego. Y vamos a comenzar, si están de acuerdo, con la presentación. Excelente. Bien. Bueno, nuevamente muchas gracias a Minray y a la Tama Hospital para permitirme mostrar parte del perfil lipídico y avanzar en el diagnóstico que permita ayudar a la detección de factores de riesgo en los pacientes. Todos sabemos que las lipoproteínas son complejos macromoleculares constituidos por una fracción lipídica, con los lípidos hidrofóbicos como los triglicéridos y el colesterol esterificado en el centro de la partícula, y una fracción proteica, que es la que les da solubilidad. Las lipoproteínas pueden clasificarse en función de su tamaño y de su densidad, siendo el kilomicrón la más grande, y luego, en orden decreciente de tamaño, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de densidad intermedia, las LDL y HDL. A medida que disminuye el tamaño, vemos también cómo aumenta la densidad. Cuando medimos colesterol y triglicéridos en una muestra de plasma o suero, lo que medimos es el contenido en colesterol y triglicéridos de todas las lipoproteínas. Y para poder avanzar en el perfil lipídico y poder entender cuáles son las fracciones que están aumentadas, es necesario ir identificándolas y así diferenciar qué colesterol está en la HDL, cuál está en la LDL, cuáles son los remanentes, y nuevos parámetros que se han propuesto, como el colesterol no HDL o la medida de los contenidos en apoproteínas de las lipoproteínas. El perfil lipídico básico estaría constituido por la medida de colesterol, triglicéridos, colesterol HDL y colesterol de LDL, a partir de los cuales podemos realizar distintos cálculos y obtener índices como el colesterol total sobre HDL, el famoso índice de Castelli, y más recientemente la propuesta de evaluar el colesterol no HDL o el colesterol de los remanentes lipoproteicos. Un perfil lipídico extendido incluirá la medida de ApoB, especialmente ApoB100, que es la que está en las lipoproteínas heterogénicas, y de la lipoproteína LPA pequeña, específicamente en determinadas condiciones.
Brevemente, en el repaso de lo que sería el destino de los lípidos en el organismo a partir de la ingesta, en el intestino se sintetiza el kilomicrón, es una lipoproteína, como vimos, grande, rica en triglicéridos, sustrato de la enzima lipoproteína lipasa, que va a hidrolizar estos triglicéridos y generar un remanente de kilomicrón, que por su contenido en ApoE principalmente va a ser reconocido por el hígado, el cual lo captará, y en la manera que tienen los lípidos dietarios de llegar al hígado. En el hígado parte a partir de los triglicéridos del kilomicrón y de los ácidos grasos provenientes del tejido adiposo, se sintetiza la lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, que contiene ApoB100. Esta VLDL también es sustrato de la lipoproteína lipasa, que hidroliza sus triglicéridos y genera en un primer momento un remanente más chico, con menos triglicéridos, y luego una lipoproteína de densidad intermedia que también conforma parte de estos remanentes. Esta lipoproteína de densidad intermedia, que todavía tiene triglicéridos, es sustrato de otra lipasa, que es la lipasa hepática, que hidroliza los triglicéridos de la IDL para generar la conocida LDL. LDL intercambia lípidos en la circulación con los remanentes, con la VLDL, cede colesterol esterificado, recibe triglicéridos y mientras tenga triglicéridos va a continuar siendo sustrato de esta enzima lipasa hepática hasta que los va perdiendo y genera la conocida LDL pequeña y densa, porque es más pequeña, con menor contenido lipídico, principalmente con respecto a una LDL típica. Durante el proceso catabólico del kilomicrón y de la VLDL se liberan elementos de superficie de estas lipoproteínas como fosfolípidos y apoproteínas que permiten la maduración de las partículas de pre-beta HDL hacia HDL maduras. Estas HDL también sufren intercambios de triglicéridos y colesterol con las lipoproteínas ricas en triglicéridos. También es sustrato de la lipasa hepática que genera, a partir de una HDL típica, una HDL pequeña y densa. Básicamente, presentado el metabolismo, tenemos que considerar esta premisa fundamental, y es que sin lipoproteínas no hay aterosclerosis, no hay aterogénesis sin la participación de las lipoproteínas, y que el colesterol de LDL es el primer target de tratamiento para las dislipemias y que hoy sabemos que cuanto antes se trate, mejor. Todas estas premisas surgen de evidencias a partir de estudios genéticos, como el estudio de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, estudios prospectivos epidemiológicos, estudios de randomización mendeliana, donde muestra el rol causal y acumulativo de la LDL en el desarrollo de la aterosclerosis, estudios controlados y randomizados con fármacos, donde claramente ya hoy sabemos que la LDL por su tamaño va a atravesar el endotelio y en el subendotelio se oxida y es captada por el macrófago para formar la célula espumosa. A partir de acá, de este evento centinela, que es el ingreso de las lipoproteínas al subendotelio, se generan una cascada básicamente proinflamatoria, donde se potencia y sinergiza todo este desarrollo de la aterosclerosis y se forma la placa aterosclerótica con un core necrótico lleno de células apoptóticas y lípidos. Por lo tanto, si decimos que la LDL es la principal responsable del desarrollo de aterosclerosis, tenemos que tener en cuenta cómo podemos evaluar la concentración de LDL en el suero de un paciente. El método de referencia para la evaluación ha sido la beta cuantificación, es un método limitado a laboratorios de referencia porque requiere una ultracentrifugación y una precipitación posterior, pero por ser el método de referencia es frente al cual deberían validarse todos los nuevos métodos que se desarrollen para medir el colesterol de la LDL. Dado la dificultad de este método, durante la década del 70 comenzaron a desarrollarse una serie de fórmulas para poder estimar el colesterol de LDL, y así surgió a mediados de los 70 la fórmula de Friedewald, que se generó a partir de 448 pacientes. Básicamente eran pacientes hipercolesterolémicos con colesterol de LDL muy elevado,
Y Friedwald lo que hizo fue considerar que el cálculo triglicéridos sobre 5 representaba el colesterol contenido en la VLDL, por lo tanto, si al colesterol total se le resta el colesterol de HDL y este cálculo de triglicéridos sobre 5, obtenemos el valor de colesterol de LDL. En su momento, en la publicación original, quedó bien claro que solo podía aplicarse en sueros cuyos triglicéridos fueran inferiores a 400 miligramos decilitro. Sin embargo, a lo largo del tiempo, se ha observado que la fórmula pierde fidelidad o hay discordancias cuando los triglicéridos ya son superiores a 200 miligramos por decilitro y cuando el colesterol de LDL es menor a 70 miligramos decilitro. Estas discordancias se hicieron más evidentes con el aumento en la obesidad y por lo tanto el aumento de triglicéridos en los pacientes y con el uso de las estatinas que lograron una reducción tan fuerte en los niveles de LDL que se vio como para aquellos valores de LDL por debajo de 70, la fórmula de Friedwald perdía fidelidad. Entonces surgieron en este siglo nuevas fórmulas como la fórmula de Martin Hopkins, donde lo que se propone es reemplazar el 5 del triglicérido sobre 5, o sea, la estimación del colesterol de LDL por un factor K que surge a partir de los datos de triglicéridos y de colesterol no HDL. Esta fórmula, que no fue validada contra la beta cuantificación, sino frente a un método de separación de las lipoproteínas por densidad, por un gradiente de densidad, sirve para valores de LDL por debajo de 70 miligramos decilitro y cuando los triglicéridos se encuentran en 375 y 400 miligramos decilitro. Así fue publicado originalmente. Y también en situaciones de no ayuno. Y por otro lado, quedaría la medida directa del colesterol de LDL por métodos homogéneos en el laboratorio cuando, siempre que los triglicéridos superen los 400 miligramos decilitros y cuando sea necesario el cálculo del colesterol de los remanentes. La ecuación de Marty Hopkins, como dijimos, que calcula el colesterol de LDL como el triglicéridos dividido un factor, fue reconsiderada en el año 2021 y extendido el límite de triglicéridos para su uso a 400 a 800 miligramos decilitro. En esta tabla de doble entrada puede verse cómo se utiliza para el cálculo del colesterol de LDL, según Martin, por ejemplo, con un paciente con estos valores de colesterol total, triglicéridos, HDL y no HDL, lo primero que se hizo fue calcular el no HDL como colesterol total menos HDL, con estos dos valores de triglicéridos en la columna de la izquierda y de no HDL en la parte superior, se entra a la tabla y se obtiene el factor de 6,5. Con este factor se dividen los triglicéridos y se calcula el colesterol de LDL, que utilizando esta fórmula resultó ser en este caso de 164 miligramos decilitro. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos calculado en este caso por la fórmula de Friedwald, considerando que en este paciente los triglicéridos son de 300 miligramos por decilitro? Ya estaría descartado su uso. Pero ¿qué hubiera ocurrido si lo hubiéramos utilizado? El colesterol de LDL hubiera resultado de 150 miligramos por decilitro. O sea, fíjense la diferencia al utilizar inapropiadamente la fórmula de Friedwald cuando su uso no está recomendado. Entonces, el uso incorrecto de las fórmulas puede excluir erróneamente hasta un 20% de pacientes para el inicio del tratamiento. ¿Qué dicen las guías con respecto a las distintas alternativas para medir el colesterol de LDL? La guía norteamericana recomienda la estimación de Friedwald sí, salvo en hipertrigliceridemias y o colesterol de LDL por debajo de 70 miligramos decilitro. La guía europea sí, salvo que los triglicéridos estén entre 175 y 400 miligramos decilitro y en concentraciones bajas de LDL. La guía argentina sí, salvo triglicéridos ya por encima de 200 miligramos decilitro y una LDL menor de 70 miligramos decilitro.
La estimación de Martin, la guía norteamericana, dice siempre que no puede ser usada la de Friedwald. La guía europea es mucho más conservadora, no la nombra directamente la estimación de Martin, y la guía argentina la recomienda cuando no puede aplicarse Friedwald y siempre que el método directo no esté disponible. Y con respecto a la medición por el método homogéneo, la guía norteamericana considera que hay poca evidencia. La guía europea sí lo recomienda cuando no pueda ser estimada la fórmula de Friedwald, y en la guía argentina se estimula su uso principalmente en los casos en que no pueda usarse Friedwald. Con lo cual ven que hay una discordancia aún en qué alternativa tomar. En el año 2020 apareció una nueva propuesta por Maureen Sampson del grupo de Alan Reilly en el NIH, donde proponen una nueva fórmula, una fórmula que aparentemente parece compleja, pero que no lo es tanto. Ha sido validada frente a la beta cuantificación, o sea, por ultracentrifugación, para pacientes con triglicéridos de hasta 900 miligramos de decilitro, es de libre acceso, y una ventaja que tiene esta fórmula es que es fácilmente adaptada a todo sistema informático del laboratorio, de manera que en el informe del laboratorio puede estar claramente expresada porque se carga en el sistema informático, cosa que es mucho más difícil con la fórmula de Martin Hopkins. Bien, dijimos que hay situaciones en las que el colesterol de LDL debe medirse en el laboratorio, y para eso también ha habido una evolución significativa en los métodos para su medida. En general, lo que se hace es con un sistema con dos reactivos. En un primer momento se puede, como es en este caso de solubilización, se bloquea todo lo que es no LDL, o sea, HDL, VLDL y kilomicrones con un surfactante y un azúcar. La LDL se solubiliza y con una colesterol-esterasa y una oxidasa se genera peróxido de hidrógeno, que luego con un sistema enzimático genera un color que se medirá. A partir de este sistema de enmascarar algunas lipoproteínas para poder medir LDL, se generaron reactivos de segunda y de tercera generación. En general todos van por una protección y desprotección. Primero, por ejemplo, acá reacciona HDL, VLDL y kilomicrón, y con el agua oxigenada o el peróxido que se genera se consume, y luego recién se desenmascara la LDL y se mide su colesterol. Otros que utilizan una catalasa, pero nuevamente se protege primero la LDL, se hace la reacción enzimática con el no LDL y luego se desprotege la LDL para medir su colesterol, y así se han llegado hasta reactivos de tercera generación. La medida del colesterol de LDL en el laboratorio es un requisito, como vimos, cuando hay situaciones de hipertrigliceridemia. En nuestro laboratorio nosotros estamos validando y verificando un nuevo método para medir LDL a partir de un equipo de MinRay que se nos ha dado en demo, principalmente para poder realizar este trabajo de verificar los métodos. En todo laboratorio, cuando uno cambia de método o incorpora un nuevo método, debe verificarlo, y lo primero que hicimos fue una comparación de métodos y la estimación del sesgo, aplicando las reglas EP9 A3 de la CLCI, y en un primer momento lo que vemos es una regresión de Passing-Bablock entre un colesterol de LDL. Nosotros teníamos originalmente el método de Roche, lo comparamos con el método de MinRay, fíjense que tenemos un coeficiente de correlación acá de 0,987, y luego el sesgo a través de los gráficos de Bland y Altman, donde entró perfectamente ambos métodos. Si bien hay una ligera tendencia a una menor medida, pero para valores altos de colesterol de LDL, el método entró dentro de los límites deseables. Y lo otro que debe hacerse siempre que se incorpora un nuevo método en el laboratorio es la verificación de la precisión y la veracidad, aplicando la EP15 a 3 de la CLCI, y acá lo que se utiliza como control es el control de calidad otorgado por el fabricante, en este caso de MinRay, como material a verificar para dos niveles, para un nivel bajo y para un nivel alto, y se verificaron tanto precisión como veracidad.
Hoy día no hablamos de valores ni normales ni deseables de las lipoproteínas, porque un valor normal de una LDL sería un valor de la media de la población y eso no necesariamente es el objetivo de cada paciente. Hoy hablamos de metas para la LDL que sabemos que cuanto más bajo mejor y cuanto más se reduzca mejor. Y las metas para LDL en prevención primaria y secundaria indican que cuando el riesgo del paciente es muy alto, el colesterol de LDL debe ser inferior a 55 miligramos decilitros, cuando el riesgo es alto, menor a 70, cuando es moderado, menor a 100, y cuando es bajo, menor a 116 miligramos decilitros. O sea, que en realidad la meta es absolutamente personalizada y depende de los factores de riesgo y de las características de cada individuo. La categoría de riesgo cardiovascular, según las guías europeas, indican que cuando los pacientes tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica documentada, el riesgo es muy alto siempre y el colesterol del LDL entonces debe ser menor a 55 miligramos decilitro. En el caso de los pacientes diabéticos, si tienen una enfermedad con más de 20 años de evolución o con daño de órgano diana, el paciente es considerado de muy alto riesgo. En cambio, si tiene entre 10 y 20 años de evolución y sin daño de órgano diana, el riesgo es alto y entonces ahí el colesterol del LDL puede ser menor de 70 miligramos decilitro, y cuando el riesgo es moderado y sin otros factores de riesgo o menos años de evolución, el colesterol del LDL en el diabético podrá ser hasta 100 miligramos decilitro. En el caso de los pacientes con hipercolesterolemia familiar y enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el riesgo siempre es muy alto y entonces el colesterol del LDL deberá ser menor de 55. En el caso de pacientes con enfermedad renal crónica, sí, el filtrado glomerular es menor de 30, es considerado un paciente de muy alto riesgo, y si está entre 30 y 60 es considerado un paciente de alto riesgo. Y cuando se calcula el score, si no de riesgo para cada individuo, cuando el score de riesgo a 10 años es mayor a 10, el paciente es considerado de muy alto riesgo. Por lo tanto, fíjate cómo los valores del LDL cada vez, y depende, por supuesto, la condición del paciente, tienden a disminuirse. Por lo tanto, la fórmula de Friedewald deja de ser eficiente para estos casos y o se recurre a otra fórmula o, en el caso de los triglicéridos muy altos, sí o sí debemos recurrir a la medida en el laboratorio. ¿Qué es lo que pasa con el rol de los triglicéridos y su impacto sobre la enfermedad cardiovascular? ¿Son los triglicéridos per se? ¿Son las lipoproteínas ricas en triglicéridos como el kilomicrón y la VLDL o los remanentes de estas lipoproteínas? O por el otro lado, también surge la pregunta de si son los triglicéridos o si es el colesterol transportado en estas lipoproteínas u otra característica los que se asocian con el riesgo cardiovascular. En el Emerging Risk Factor Collaboration Study, que fue un metaanálisis con numerosísimos pacientes, lo que se vio fue que si bien los triglicéridos se asociaban con mayor riesgo para infarto agudo de miocardio, enfermedad cardiovascular, cuando se corregía en los triglicéridos por otros factores de riesgo, perdían esta capacidad predictiva. En cambio, el colesterol no HDL se asociaba directamente aún luego de corregir por otros factores de riesgo. Entonces ellos proponen que en este caso los triglicéridos serían un marcador secundario del aumento del número de lipoproteínas remanentes ricas en triglicéridos. Entonces, ¿cómo calculamos el colesterol no HDL? Que está aquí representado por el colesterol de todas las lipoproteínas menos las HDL, es un simple cálculo, colesterol total menos el colesterol de HDL. Es considerado un target secundario de tratamiento en pacientes con triglicéridos mayores a 200 miligramos decilitros ya desde el ATP3 del National Cholesterol Education Program, esto es principios del año 2000. Es un fuerte predictor de enfermedad cardiovascular, especialmente utilizado en diabéticos. Las guías europeas dicen que la evaluación del colesterol no HDL es recomendado para la estimación del riesgo, particularmente en individuos con altos triglicéridos, diabetes, obesidad o valores de LDL muy bajos. Es económico y fácil porque es una simple resta, no requiere ayuno
y tiene una excelente correlación con el colesterol de LDL y con la determinación de ApoB. Y las metas, según el riesgo, fíjense que es el valor de LDL más 30 miligramos decilitro. Si el paciente es de muy alto riesgo, el límite para el no HDL será de 85 miligramos decilitro, si es alto de 100 y así sucesivamente. Sin embargo, concordancia no significa necesariamente la correlación esté acompañada de una concordancia. Fíjense este ejemplo de Niederman, donde él muestra, por ejemplo, si tenemos la suma del colesterol de VLDL más el colesterol de LDL, y esto nos da el colesterol no HDL, no es lo mismo si está distribuido más en la LDL o más en la VLDL. O sea que el colesterol no HDL no nos está demostrando específicamente cómo se está repartiendo el colesterol entre estas dos lipoproteínas. Y entonces Sniderman en un nuevo metaanálisis demuestra cómo efectivamente el no HDL es mejor predictor de riesgo que la LDL, pero mejor que ambos parámetros es la ApoB para evaluar como riesgo relativo para enfermedad cardiovascular en los pacientes. Y en este ejemplo también puede verse. Fíjense que este sería el caso de un paciente normotrigliceridémico, ligeramente borderline, donde tenemos el colesterol de LDL, 70 miligramos decilitros y 30 de remanentes. Esto nos da un OHDL de 100 miligramos decilitro. Y acá cada partícula de LDL tiene una única molécula de ApoB100 y ese es un concepto fundamental porque cuando se sintetizan en el hígado salen las VLDL con una molécula de ApoB que lleva en toda su cascada de lipidación hasta la LDL. O sea que una partícula lipoproteica tiene una molécula de ApoB100. ¿Qué pasa en este caso, donde ahora estamos frente a un paciente con una hipertrigliceridemia que también tiene 70 miligramos por decilitro de colesterol de LDL, sin embargo, tiene 60 miligramos por decilitro de colesterol en sus remanentes y esto hace que su colesterol de no HDL sea de 130 miligramos de decilitro. Fíjense, la ApoB en este caso es más elevada porque las partículas de LDL del paciente son más chicas. Entonces, suman el mismo colesterol en ambos casos, pero acá la medida de ApoB es un mejor discriminador, si bien también lo es en este caso el no HDL, porque acá tenemos 100 y acá tenemos 130, entonces acá el no HDL es un mejor discriminador que la LDL. Pero fíjense en este caso, donde el paciente tiene el mismo colesterol de LDL, el mismo colesterol en los remanentes, por lo tanto, el mismo colesterol no HDL, bien digo, pero sus partículas de LDL son aún más pequeñas y la única manera de discriminar a este paciente era con la medida de ApoB100, donde está significativamente aumentada. Esto es, podemos tener el mismo colesterol de LDL, podemos tener el mismo colesterol de no HDL, pero la presencia de partículas de LDL más pequeñas y densas y por lo tanto más heterogénicas se va a desenmascarar con la medida de ApoB100. Entonces, ¿qué dicen las guías para la medida de ApoB en determinadas circunstancias, particularmente en pacientes con hipertrigliceridemia? Se recomienda medir ApoB cuando los triglicéridos son mayores a 200 y la ApoB es mayor a 130 y se mantiene persistentemente aumentada, se considera un factor de aumento de riesgo. La guía europea, por su parte, recomienda la medida de ApoB para la evaluación del riesgo, particularmente en pacientes con niveles altos de triglicéridos, en pacientes diabéticos, con obesidad, con síndrome metabólico o niveles bajos de LDL. Se puede utilizar como una alternativa al colesterol de LDL y si está disponible, en estos casos es la principal opción para cribado, diagnóstico y manejo y puede ser preferible al colesterol no HDL. Los valores de ApoB100 para pacientes con riesgo muy alto, el valor límite de 65 miligramos decilitro, cuando el riesgo es alto debe ser inferior a 80 miligramos decilitro y en pacientes con riesgo moderado menor a 100 miligramos decilitro. Fíjense en este cuadro que proviene del estudio Copenhague, cómo
la ApoB100 y el no HDL son mejores discriminadores presentan mejor hazard ratio para el infarto de miocardio que la LDL. Fíjense en este caso en la primera línea, donde valores bajos de ApoB y de LDL se considera un hazard ratio de 1, y luego, aún con colesterol de LDL alto, si la ApoB es normal o baja, no aumenta el riesgo, y en cambio, teniendo ApoB alta, aún con LDL normal o baja, el hazard ratio aumenta muchísimo. Lo mismo para, en la comparación, no HDL con LDL, fíjense, no HDL alto, colesterol de LDL bajo, el hazard ratio aumenta muchísimo. Entonces, si bien la mayoría de los estudios emblemáticos con estatinas han demostrado que la estatina baja el colesterol de la LDL, lo que quedó claro también es que existe un riesgo residual que está cerca del 70, 60, 70%. O sea, con la estatina se reduce entre un 30 y un 40% el riesgo, pero hay una persistencia de cerca de un 70% de riesgo residual. Y ese riesgo residual, que puede estar asociado a la presencia de factores tradicionales no controlados, pero muy asociado a procesos inflamatorios, procesos protrombóticos y procesos metabólicos, ese riesgo residual se ha identificado ligado a la presencia de remanentes lipoproteicos y también a la presencia de LPA aumentada. En este antiguo trabajo, antiguo en realidad es del año 93, donde se veía la contribución de la ApoB48, que es la que está presente en el kilomicrón, y la ApoB100 en los remanentes en estado postprandial. Fíjense cómo estos son la concentración de triglicéridos que suben en el estado postprandial. En realidad, el nadir está entre las 8 y las 10 horas, y a las 2, 4 horas de postprandial se obtiene la máxima concentración de remanentes, y el aumento en la concentración de triglicéridos se asocia tanto a partículas que tienen ApoB100 como ApoB48. Los autores en este trabajo muestran que el contenido de triglicéridos en las partículas con ApoB48 es mucho más alto que en el de ApoB100, pero en realidad lo que tenemos es que los remanentes de kilomicrón tienen muchos más triglicéridos, pero el número de partículas es mucho más alto de aquellos que son remanentes de VLDL. O sea, las partículas remanentes con ApoB100 tienen mucho más alto número que las partículas remanentes de kilomicrón. Y en este otro esquema del mismo trabajo, cuando ellos ven qué pasa con el colesterol en los remanentes, fíjense, en la línea superior es el colesterol en el total de los remanentes, pero inmediatamente por debajo viene el colesterol contenido en los remanentes con ApoB100, y muy por debajo el colesterol contenido en los remanentes con ApoB48. Un tercio del colesterol plasmático es transportado por los remanentes. Y lo que sabemos es que los remanentes tienen mayor cantidad de moléculas de colesterol que la propia LDL. Y así este año, en el estudio Copenhague, se muestra cómo los remanentes se asocian con mayor hazard ratio para infarto agudo de miocardio. Fíjense en el primer grupo de líneas, el punto rojo que corresponde a niveles de remanentes por encima de 31 miligramos decilitro, como aumentan el hazard ratio para infarto de miocardio por arriba de 1.5 y por arriba de 1.3 aproximadamente para enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Ahora, cuando decimos que son los remanentes, y creo que ya va quedando claro que es el colesterol contenido en los remanentes. Fíjense cómo a medida que aumentan los triglicéridos plasmáticos, nosotros tenemos acá el contenido de colesterol en las tres principales lipoproteínas, HDL, LDL, y en rojo los remanentes. A medida que aumentan los triglicéridos, el colesterol en las HDL disminuye, prácticamente queda igual en las LDL, pero fíjense cómo aumenta el contenido de colesterol en los remanentes. Y esto es por los intercambios que se producen entre las lipoproteínas,
Las lipoproteínas ricas en triglicéridos le ceden triglicéridos a la LDL y a la HDL y reciben de estas colesterol esterificado. Entonces, en situaciones de hipertrigliceridemia, los remanentes que están persistentemente aumentados en la circulación se van enriqueciendo en colesterol. Y como dijimos, mientras que una LDL puede tener entre 2.000 y 2.700 moles de colesterol, una partícula remanente puede llegar a tener 4 veces más moles de colesterol que una LDL. Es una partícula mucho más compleja, tiene mayor contenido de lípidos modificados, disminuye la fluidez lipídica, ganan otras apoproteínas y esto las va transformando en lipoproteínas altamente aterogénicas. Nordergaard propuso hace ya varios años cómo impactan los remanentes en el subendotelio. Si tenemos en cuenta que la LDL está aumentada y que la LDL por su tamaño atraviesa la íntima, como lo vimos al principio, y en el subendotelio es oxidada y fagocitada por los macrófagos, si bien una LDL típica podría volver a la circulación, pero básicamente es oxidada y fagocitada. En cambio, los remanentes, que dijimos que están aumentados y que aumentan significativamente en situaciones de obesidad y de insulinoresistencia, una vez en el subendotelio, por sus características, son directamente fagocitados por los macrófagos y desencadenan un proceso inflamatorio. Nordergaard también propone y muestra cómo por cada milimol de aumento del colesterol en la LDL, la proteína C reactiva de alta sensibilidad como marcador de inflamación aumenta un 7%. En cambio, por cada milimol de colesterol en los remanentes, el aumento en la proteína C reactiva de alta sensibilidad puede llegar a ser hasta 37% más alto, demostrando el impacto de los remanentes en el proceso inflamatorio. Y a partir de estudios mucho más modernos del proceso inflamatorio con el descubrimiento del inflamasoma, que es una familia de estructuras proteicas macromoleculares de múltiples componentes que responden a señales injuriantes, sabemos que el inflamasoma activa a las citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18. Hay una autoinducción o un bucle de amplificación de la interleuquina 1 que activa a su vez a la interleuquina 6 y estos desencadenan a nivel del hígado la respuesta de fase aguda con activación del inhibidor del plasminógeno y favorece la formación de trombos. Este inflamasoma para ser activado requiere de múltiples señales. Los cristales de colesterol son unos, por lo tanto los cristales de colesterol en la placa activan al inflamasoma, la hipoxia, el flujo turbulento, como sabemos que es el que va a desencadenar la vulnerabilidad de la placa, pero también un factor muy importante que lo activa es la ApoC3. Y la ApoC3 es una apoproteína que está específicamente en las lipoproteínas ricas en triglicéridos y en los remanentes. De manera que acá se explican parte el alto poder inflamatorio que tienen en el subendotelio los remanentes lipoproteicos. También del trabajo del grupo de Copenhague de este año se muestra cómo la proteína C reactiva aumenta a medida que aumentan los niveles de colesterol de remanente, la LDL la aumenta mucho menos y la ApoB 100 tiene casi el mismo patrón de aumento que los remanentes, o sea, el mismo patrón sobre la proteína C reactiva, aún luego de ajustar por múltiples factores. Entonces, en este gráfico podemos ver en el primer patrón cómo el infarto agudo de miocardio aumenta cuando aumentan los niveles de proteína C reactiva, con valores por encima de 1.5 miligramos litros ya se ve un aumento por arriba del 1.5 en el hazard ratio para infarto de miocardio. Y cómo la combinación de proteína C reactiva con la medida del colesterol de los remanentes agrega valor predictivo en la evaluación de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y la mortalidad.
¿Puede medirse en el laboratorio el colesterol de los remanentes? Sí, existen métodos como la resonancia magnética nuclear, que está limitada, por supuesto, a laboratorios altamente especializados o de muy alto desarrollo tecnológico. Existen algunos kits para la medida, pero también puede estimarse. Puede estimarse en el laboratorio como colesterol total menos LDL más HDL, o sea, se le resta el LDL y el HDL al colesterol total, siempre y cuando el colesterol de LDL haya sido medido en el laboratorio. Y representa esto que sería todo el colesterol de los remanentes de VLDL, de kilomicrón y de IDL. También el colesterol no HDL nos va a dar una idea de la cantidad de remanentes porque es la suma de los remanentes más el colesterol de LDL y, como habíamos dicho, es interesante incluir su cálculo en los informes bioquímicos. Y también la medida de triglicéridos sin ayunos, vamos a ver que es un marcador muy interesante del rol de los remanentes. Valores de corte para los remanentes, 30 miligramos de decilitro cuando el paciente está en ayunas, 35 miligramos por decilitro si el paciente no está en ayunas. Y esto nos lleva a hablar de cómo medir el perfil lipídico, o esto del ayuno-no ayuno, propuesto ya a partir del año 16 por un consenso europeo, y luego otros países del mundo, incluido Estados Unidos también, se sumaron a la propuesta de medir el perfil lipídico sin ayunas. Y surge de evidencias que aparecieron aproximadamente en el año 2007 a partir de dos grandes estudios. Uno que fue el estudio de las mujeres, donde se vio cómo aumentaba el hazard ratio para el infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y muerte por enfermedad cardiovascular con la medida de triglicéridos plasmáticos entre las 2 y las 4 horas luego de una ingesta. Y el estudio Copenhague, que mostró la relación directa que existe entre los triglicéridos plasmáticos y el nivel de remanentes, tanto en hombres como en mujeres. La medida de triglicéridos sin ayunos ha sido propuesta en la mayoría de los pacientes, en la evaluación inicial del perfil lipídico, en la evaluación de riesgo cardiovascular, en pacientes admitidos con síndrome coronario agudo, en niños, si el paciente lo prefiere, en pacientes que sabemos que son diabéticos debido al riesgo de la hipoglucemia, en ancianos y en pacientes con terapia farmacológica estable. Se recomienda en todos los casos, sí, que 12 horas antes no haya tenido una ingesta demasiado abundante, como del estilo fast food. Y en algunos casos en particulares sí se reserva medir con el ayuno, que puede ser el ayuno de 8 horas, cuando el paciente en un primer ensayo tuvo triglicéridos por arriba de 440, en el seguimiento clínico de una hipertrigliceridemia conocida, en pacientes en recuperación de pancreatitis con hipertrigliceridemia, al inicio de un tratamiento con fármacos que causan hipertrigliceridemia o en situaciones donde hay que realizar otras determinaciones con ayuno, como básicamente es el diagnóstico de diabetes, que todavía requiere una glucosa con 8 horas de ayuno. Ambas formas de trabajo son complementarias, no mutuamente excluyentes. ¿Y qué valores lipídicos debemos marcar en el informe como anormales? Bueno, los triglicéridos si superan los 175 miligramos de decilitro, si estamos sin ayuno, o 150 con ayuno. El colesterol total si supera los 190 miligramos de decilitro, el colesterol de LDL si supera los 115, el colesterol de los remanentes con 35 sin ayuno o 30 con ayuno, y el no HDL si supera 150 sin ayuno o 145 con ayuno. Con respecto a los valores de corte de los triglicéridos plasmáticos, los triglicéridos, como vimos, pueden asociarse al riesgo básicamente a través del impacto de los remanentes. De cualquier manera, las guías europeas establecen valores de corte por debajo de 100 óptimos, entre 100 y 150 borderline. Una hipertrigliceridemia moderadamente elevada se considera cuando supera los 500 miligramos de decilitro, severa entre 500 y 800 y extrema cuando supera los 880 miligramos por decilitro, pero en este último caso el riesgo no es tanto cardiovascular como de pancreatitis.
Con respecto a HDL, durante años supimos que cuanto más alta mejor, cuanto más alta disminuye el riesgo cardiovascular, y en eso se sostuvo por numerosísimos estudios epidemiológicos y experimentales. Sin embargo, estudios de intervención y estudios de randomización mendeliana pusieron en duda este último concepto. Y entonces lo que surgió fueron preguntas de, ok, ¿es el colesterol de HDL tan protector o es que la HDL tiene múltiples funciones y pasa por la funcionalidad de esta lipoproteína? ¿O hay diferencias en las partículas y subfracciones de HDL? Hasta que recientemente también se ha identificado esta curva en U de la HDL. Mientras que antes decíamos cuanto más alta mejor, hoy se llama la atención a que valores muy altos de HDL también se los ha encontrado asociados al riesgo de mortalidad por todas las causas, por mortalidad cardiovascular, por la presencia de enfermedades infecciosas y la degeneración macular por envejecimiento. Inclusive se propone que valores por encima de 73 miligramos por decilitro en los hombres y por encima de 93 miligramos por decilitro en la mujer deben ser considerados como riesgo. Entonces, es HDL, ¿cuál es el nuevo paradigma de esta lipoproteína? Esta es una lipoproteína altamente heterogénea que transporta más de 50 proteínas en su composición y que tiene múltiples funciones como el eflujo del colesterol, pero también tiene función antiinflamatoria, antioxidante, antiapoptótica, vasodilatadora, de manera que cuando hay una disfunción de esta lipoproteína se pierde la capacidad del eflujo, se pierde la actividad antiinflamatoria, aumenta la oxidación del LDL porque la HDL deja de proteger a la LDL contra la oxidación, aumenta la presencia de intermediarios prooxidantes y proinflamatorios y disminuye la protección endotelial. Entonces, ¿para qué vamos a medir colesterol de HDL? Principalmente para detectar valores bajos, porque valores muy bajos siguen siendo asociados con riesgo cardiovascular. Pero también nos va a permitir diagnosticar la dislipemia heterogénica, que va a estar constituida por triglicéridos aumentados, HDL disminuida y presencia de LDL pequeñas y densas, y también nos permite realizar muchos cálculos que sí son de valor, como estimar el colesterol de LDL, necesitamos el colesterol de HDL para el uso de cualquier fórmula. Calcular el índice de Castelli, calcular el colesterol no HDL y si vamos a calcular los remanentes, también necesitamos conocer el colesterol de HDL. Con los valores siempre deseable mayor o igual de 40 en el hombre, mayor o igual de 50 en la mujer, teniendo en cuenta que valores muy altos hoy se los considera de riesgo. Nos quedan unas palabritas para referirnos a la LPA. La LPA es una lipoproteína aterogénica. En realidad es una LDL a la cual se le une por un puente disulfuro una apoproteína A pequeña de síntesis hepática, y que esta lipoproteína A pequeña es altamente heterogénea en su tamaño por la repetición de distintas estructuras que se llaman cringles. Es aterogénica, aterotrombótica y proinflamatoria. Está genéticamente determinada en el 90% de los casos. Está poco influenciada por la dieta, por los fármacos. Las estatinas no descienden la LPA, inclusive en algunos estudios se propone que hasta podrían llegar a aumentar ligeramente los niveles de LPA, y por el estilo de vida. También hay transmisión de variables genéticas codominantes y entonces es necesario hacer un screening. Cuando se identifica un miembro de la familia con LPA elevado, es importante hacer el screening en los otros miembros de la familia. Y lo que se sabe es que a mayor concentración en la circulación, mayor es el riesgo. Y es un factor de riesgo para todas las etnias en las que se la ha estudiado. Dijimos que hay un alto polimorfismo en la cantidad de repeticiones de este cringle, presenta variaciones polimórficas en las repeticiones del cringle 4-2. Bajas repeticiones de este cringle determinan elevados niveles en la circulación, porque aparentemente las fracciones más grandes de ApoA, que generan la LPA pequeña,
no salen a la circulación, sino que quedarían retenidas en el hígado. En cambio, sí salen a la circulación aquellas fracciones o aquellas LPA que tienen la fracción de ApoA más pequeña, o sea, el polimorfismo con menor cantidad de repeticiones. Y la elevada variabilidad estructural genera un desafío para su medida. Lo generó durante muchísimos años. Realmente fue un desafío llegar a medir LPA. Hoy existen dos unidades de medida, se la puede expresar en miligramos por decilitro o en nanomol litro, no expresan lo mismo. Miligramo decilitro expresa cantidad de ApoA, nanomol litro expresa número de partículas de LPA. Dijimos que tiene funciones proaterogénicas porque interviene en la formación de la célula espumosa. Es una LDL, o sea, es una LDL más modificada todavía porque no va a ser reconocida por el receptor ALDL, de manera que el destino va a ser el subendotelio y tiene todo el colesterol de una LDL, o sea que va a formar parte de la placa aterosclerótica. También genera disfunción endotelial, interviene en la calcificación y en la proliferación de células musculares lisas en el subendotelio. Tiene función proinflamatoria, aumenta fosfolípidos oxidados, es quimiotractante para monocitos, aumenta la inflamación arterial y la expresión de citoquinas proinflamatorias, las interleuquinas, y tiene acción protrombótica con elevada respuesta plaquetaria, menor activación del plasminógeno, disminuye la fibrinolisis e inhibe el factor tisular. Se la asocia fundamentalmente al infarto agudo de miocardio y a la estenosis valvular aórtica. Entonces, para ir cerrando, tenemos un perfil lipoproteico básico que va a estar integrado por el colesterol total, los triglicéridos, con o sin ayuno, el colesterol de LDL, el colesterol de HDL y los cálculos que puedan hacerse a partir de esto, básicamente un colesterol total sobre un colesterol de HDL y el colesterol no HDL, que es el colesterol total, menos el colesterol HDL, y el cálculo de del colesterol de los remanentes, que va a ser el total menos HDL menos LDL, solo si LDL se midió en el laboratorio. Y vamos a sumar en el perfil expandido o extendido la medida de ApoB, que va a ser el mejor discriminador de riesgo y evaluador de LDL pequeña y densa, y la LPA. Por lo menos LPA una vez en la vida, esa es la recomendación actual. Por lo menos una vez en la vida todos los individuos deben medirse LPA y existen algunas situaciones en las que se recomienda más de una vez. Bueno, muchas gracias y estoy dispuesta a las preguntas si es que se genera alguna. Bueno, perfecto, Gabriela. Ha sido muy clara y muy didáctica tu presentación. Lo que nos están preguntando es si podés repetir las condiciones de toma de muestras que habías dado en tu presentación de ayuno. Sí. Bueno, el ayuno es, convengamos que es un cambio de paradigma ahora, ¿no es cierto? Dejar de requerir las 12 horas de ayuno con el paciente en 12 horas de ayuno para la toma de muestras para medir básicamente los triglicéridos, ¿no es cierto? Las otras lipoproteínas, el colesterol total, el colesterol de HDL, el colesterol de LDL, no se modifican prácticamente por la falta de ayuno, no sufren ninguna modificación. Y la recomendación hoy es que el paciente venga sin ayuno. O sea, se levantó a la mañana, cenó, se levantó y puede venir, o si en alguna institución el paciente concurre al médico y el laboratorio todavía está abierto y el médico en ese momento quiere solicitarle un estudio lipídico, se lo puede hacer en cualquier momento. Salvo esas condiciones que mostré cuando, por ejemplo, ante un primer triglicérido mayor a 440, entonces sí se requiere que vuelva el paciente con ayuno para verificar ese valor. Como es difícil y no todos los laboratorios, convengamos que hay que hacer un cambio de paradigma, que los europeos y los americanos ya lo lograron y creo que en Latinoamérica tenemos que ir hacia allí, pero va a requerir del consenso de sociedades médicas y bioquímicas
Lo que sí se le puede hacer es que el paciente que venga con la solicitud médica donde se le requiera una glucemia, para la cual a uno se solicita 8 horas de ayuno, es tomar la muestra a ese paciente en esas condiciones, ¿no es cierto? O sea, si el paciente ignora si es diabético y viene con una solicitud médica donde se le pide la glucosa con 8 horas de ayuno, se toma esa muestra y ahí ya se puede medir todo el perfil lipídico. No se le hace volver con 12 horas de ayuno. Ahora, si no estás solicitada la glucemia como criterio diagnóstico de diabetes, o bien porque no le solicitaron glucemia, o bien porque ya saben que el paciente es diabético, ese perfil lipídico la muestra puede tomarse sin ayuno directamente. No sé si quedó claro. Sí, perfecto, perfecto. Mira, justo hay una pregunta que la respondiste recién directamente. Dice, ¿cómo influyen las mediciones lipídicas en la toma de decisiones clínicas en pacientes diabéticos? Bueno, Eh, ahí la condición es, si ya sabe que es diabético, no hace falta el ayuno. Ahora, si es para el diagnóstico, hoy la norma para la glucemia diagnóstica requiere 8 horas, entonces con eso alcanza. Perfecto. Bueno, tenemos un montón de felicitaciones en el chat por tu presentación. La verdad que sí, coincido con la audiencia. Después nos preguntan cuál es el mejor método para medir el EPA. Sí, bueno, los métodos son turbidimétricos o inmunoturbidimétricos y hay dos, básicamente. Uno que va por la medida en miligramos de cilitro y otro que va por la medida en nanomol litro. Acá lo importante es medirla. La recomendación es el uso de los métodos que van por el nanomol litro, pero hay dos Ujú. cosas que hay que tener bien claras. Si se va a usar el método que informa directamente el resultado en nanomolitro, perfecto, es el mejor método y se usa este. Ahora, lo importante es medirla. ¿Mm? Entonces, si lo que se dispone es el método que la evalúa como miligramos de cilitro de ApoA, no importa, se usa igual. O sea, lo importante es medirla. Si puede elegir, el de nanomolitro. Si no, no importa, medirla. Pero la Mm, segunda cuestión que es importante es no transformar las unidades en el laboratorio. O sea, no ok, está recomendado ya, porque hubo un momento en que se no es lineal recomendó, la bueno, se conversión. multiplicaba por un factor, se multiplicaba por un factor y con ese factor transformábamos miligramos de cilitro en nanomolitro. Hoy ya esa recomendación se dejó de lado. No Entonces, recomendado. no transformarla nosotros, no transformar miligramos de cilitro en nanomol, informarlo en la unidad en la que el aparato o el kit que estamos usando la informa, ¿no? Bueno, a ver, no me quiero perder ninguna pregunta en el medio del chat. Dice, ¿podría repetir a partir de qué valor de HC-HDL, debe ser colesterol HDL alto, es el de HDL, riesgo? HDL. Sí, más o menos. O sea, yo creo que ahí esa es la evidencia hasta el momento de hoy. Creo que todavía hay que recorrer un poquito más de camino y juntar más evidencia. Hoy el último statement o consenso dice con colesterol de HDL en el hombre por encima de 73, porque los números a nosotros nos salen así porque los transformamos de los milimoles que informan ellos a los miligramos de cilitro. Ellos ponen números eh, redondos, digamos, pero cuando los transformamos a miligramos de cilitro, que es lo que usamos en Latinoamérica, nos quedan con esos números medio raros. Sí, Entonces, 73 miligramos de cilitro en el hombre, 93 miligramos de cilitro en la mujer. perfecto. Después nos preguntan si está demostrado que el suplemento de omega 3 baja el LDL. ¿Baja? El ¿Qué LDL. baja? No, o sea, los suplementos, los ácidos grasos van más para el lado de las lipoproteínas ricas en triglicéridos, ¿no es cierto? Todos los omega van para el lado de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Em, si bien hay estudios en los últimos años que los omega 3, pero son en realidad son omega 6 fortalecidos, son como un omega 6 recargado, digamos,
se asocian con descensos, pero el descenso a la LDL, la opción es la estatina, la estatina con ezetimibe, cuando el paciente tolera poco la estatina, que en algunos casos ocurre. A ver, no sé si soy yo, que me quedé sin señal. Se le cortó a la doctora Marisa, así que Ah, ya se está vuelve a bien, no, me conectar. estaba Sí. por conectar con el teléfono. A ver, si querés decirle que apague Sí, la ahí cámara, estoy no sé. hablando. Creo Ah, que me dijo que tenía mala conexión, así que seguro ya se vuelve a conectar. perfecto. Y bueno, a la audiencia le digo, en medio del chat de preguntas estaban haciendo la consulta si queda grabada la conferencia. Efectivamente, queda grabada. Creo que el día jueves, viernes vamos a estar subiéndola, así que la pueden ver nuevamente y si les gustó, como siempre digo, recomiéndanla para que la gente acceda a esa información, que es información muy valiosa. Bueno, Gabriela, te tenemos de nuevo. Ay, sí, volví. Estábamos con los omega 3. Bueno, no, yo lo que les decía es que no es, o sea, claro, cuando los pacientes no toleran la estatina, los médicos van buscando alternativas, ¿no es cierto? Claro. Pero la recomendación es la estatina, ¿no? Sí, porque a veces que genera también mucho dolor, ¿no? Como efecto Claro, secundario, la ¿no? rabdomiolitis, el dolor muscular, sí, sí. Pero en realidad, o sea, lo que hay reportados no es tan alto la cantidad de personas, ¿no? O sea. Ujú, sí, sí, sí. Bueno, nos dicen, buenas tardes, es muy difícil hacerle entender al paciente que no requiere el ayuno de 12 horas que viene determinado de años. Sí, Bueno, está bien, pero eso sí, eso es una discusión importante que tenemos que dar, pero el paciente tiene que aceptar cómo cambian las normas, cómo cambia el paradigma, ¿no es cierto? O sea, este, cuando no, por eso, desde en la Argentina, desde la Fundación Bioquímica, estamos trabajando en un consenso nacional en el que se van a ir sumando también las sociedades médicas, porque esta es una recomendación que sale del laboratorio con toda la claro. evidencia mundial, ¿no es cierto? Con la evidencia mundial y siguiendo la escuela europea, ¿no? No es una cosa que se nos ocurrió a nosotros. El estudio Copenhague es uno de los estudios con mayor cantidad de pacientes reclutados. Siguiendo esa escuela, la propuesta sale del laboratorio. Sabemos que sin el acompañamiento de las sociedades médicas no se va a lograr, pero una vez que se llega al consenso, el paciente tiene que hacer lo que se le dice que tenga que hacer, ¿no es cierto? O sea, Obviamente, tenemos que ser obedientes. Bueno, nos preguntan, ¿con qué pruebas de triglicéridos se podría usar LDL y LDL? no, o sea, no hay un valor con el que no se pueda dosar. Los métodos homogéneos, tanto para HL como para LDL, han evolucionado en los últimos años muchísimo y toleran muy bien la hipertrigliceridemia. Antes decíamos Ok. hasta 1000, hoy sabemos que no es así. Los métodos más modernos toleran muy bien la hipertrigliceridemia y es hasta, o sea, depende de si el suero es lechoso y bueno, el equipo, hoy mismo los autoanalizadores van tirando hasta qué límite y depende del tamaño de las partículas, ¿no? Hoy los equipos Sí. eran fácilmente 2000 miligramos de cilitro y lo pueden medir. Los métodos han evolucionado muchísimo. Perfecto, dice, a ver, o sea, esta es otra pregunta que se ve que viene atada a alguna anterior. Para todas las determinaciones de un perfil lipídico, asignaríamos los valores según metas. Sí. Sí, según metas, eso también nosotros vamos a estar trabajando en proponer un informe lipídico unificado, porque entendemos que después cada bioquímico lo adoptará o no, pero vamos a tratar de tener un informe bioquímico unificado que es según metas y las metas europeas que se
superpone totalmente con las americanas, ¿no es cierto? Pero sí, es según meta hoy. Es individualizado para cada paciente. Perfecto. Después, ¿qué pasa con el colesterol no HDL cuando el HDL es muy alta? Eh, el colesterol no HDL va a ser más bajo, pero no importa, o sea, eh, recuerden que contiene, o sea, va a estar alto el colesterol total porque el HDL le va a estar sumando, ¿no es cierto? Cuando le reste Claro. el no HDL, vamos a tener la LDL y los remanentes. A O ver, sea, se bueno, va a bajar la resta. siguen las felicitaciones de Guatemala, de Ecuador. Bueno, espero no olvidarme ninguna. Bueno, Después saludos a te todos. preguntan, ¿se está hablando de un nuevo fármaco como alternativa a las estatinas en caso de mialgia? Eh, no, hoy está la estatina, están los inhibidores de PCSK9, que son fármacos nuevos, pero que están destinados más que nada a hipercolesterolemias severas. ¿El No Ampliar sabría. Plus no lo utilizan para ¿Cuál? atenuar? Ampliar Plus. No eso yo no voy a entrar en un No me terreno que acuerdo no es. cuál es el fármaco, pero creo que lo utilizan para disminuir un poquito el Bueno, efecto de las mialgias, está bien, pero es acompañante, digamos, no es que va a reemplazar la obviamente. estatina, No, no, sino no. Es una no es estatina un más terreno otra en el que droga. Sí, sí. yo, claro. A ver, bueno, dicen que saludan desde Coronel Pringles. Me interesaría el tema de establecer un informe lipídico estandarizado. Sí, sí, en eso estamos trabajando para el año que viene, por lo menos en la Argentina vamos a tratar de tener un informe, una opción, después el bioquímico Obvio. estará libre de aplicarlo, ¿no es Bueno, cierto? a ver si hay algo más en el chat, en el otro chat. Después, ¿cómo se correlaciona la información perfil lipídico lipoproteico con riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedades cardíacas previas? Bueno, el paciente es con muy alto riesgo. El paciente eh, con un evento previo es el que más tiene que bajar la LDL, ¿no? Es el que límite 55, un Claro. infarto previo, una CB previa, ¿no? Bueno, creo que estaríamos. Gracias por las porque bastantes preguntas. Eh, Acá yo veo una última, no sé qué, me pregunta sí. del informe, los valores de triglicéridos con o sin ayuno en el informe. Nosotros hoy en nuestro informe ponemos triglicéridos menor a 50 con ayuno, perdón, menor a 150 con ayuno, menor a 175 sin ayuno. Hoy estamos en esta situación. En Europa ya homogeneizaron a todos en 150. Nosotros no vamos a ir tan bruscamente, o sea, creo que vamos a ir dando los pasos que dieron ellos, ¿no es cierto? De a poco, ¿no? Los pasos que hicieron los europeos y los americanos. Otra Y pregunta valores dice, de ¿qué GPA, valores? Sí, sí, menores a 50 miligramos decilitro, 125 nanomol litro. excelente. Bueno, creo que hemos respondido todas las consultas. Eh, Bueno, desde igual en la ya, presentación van muchísimas, a tener mi mail. Nosotros sí, como laboratorio de la universidad siempre estamos abiertos a toda consulta que nos manden por mail, no tenemos problema. perfecto. También, si surge alguna consulta, digo, esto lo digo para la gente que nos mira después por streaming, nos pueden escribir al mail de contacto de Latam Hospital o al chat de WhatsApp y si no se pueden contactar por algún motivo con la doctora, nosotros le derivamos las consultas. Eh, Acá tenemos otra pregunta, no podemos terminar. ¿En pacientes coronarios se debe dar prioridad a las metas o priorizar medicamentos para mantener las metas? Em,
siempre hay que tratar de llevar al paciente dentro de las metas. Igual, también se considera que una reducción del 50% ya es aceptable, ¿no es cierto? Pero hoy día consideran llegar a la meta y reducción, ¿no? No está el O, sino el I. Pero bueno, Sí, es difícil, a es un veces montón. es difícil, por eso hay nuevos fármacos que tratan de llevar a estos pacientes. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Un Por placer, la favor, verdad. Nos Hugo. encanta tener estas conferencias bueno, que aparte generan consultas en la audiencia y bueno, ha despertado mucho interés. Bueno, me alegro Muchas mucho. gracias también, muchas gracias a Minray por habernos facilitado tenerte aquí en este momento. Así Bueno, que gracias sí, a yo también. Joaquín, a Anita, a Juan Cruz, a todos los amigos de Minray que siguen apoyando este evento para poder difundir este contenido para toda Latinoamérica de manera gratuita.